Ahorita en silencio. No. Bueno, el tema de esta noche es de la clase de campos visuales. ¿Dónde está más? Entonces, vamos a hablar un poquito de, bueno, bastante de los campos visuales. Vamos a extendernos un poquito en este tema. Me gustaría compartir al principio un poquito de la historia de los campos visuales. Tal vez no es tan a la par con el uso clínico o lo práctico para nosotros, pero es algo bastante interesante y creo que es importante recordar la historia de lo que otras personas hicieron atrás y cómo cada uno fue poniendo por lo menos su granito de arena para llegar a lo que hoy conocemos como campos visuales. Vamos a hablar también de las definiciones tanto de campo visual y otras definiciones necesarias para entender el uso tanto técnico como clínico de la campimetría cinética y la estática. Y pues hablaremos un poquito también de sus usos y la comparación de ambos. Entonces, empezando con la historia de la campimetría, es más como una parte cultural. Eh, Se cree que el primer récord de un campo visual o de la descripción de un campo visual fue Hipócrates. Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. Él observó y describió una hemianopsia y bueno, eso es como lo primero que se tiene como de descripción. Después Ptolomeo, él intentó cuantificar el campo visual y vio que tenía una forma semicircular o pseudocircular. Galeno, ya esto después de Cristo, en 175, esa es la primera vez que se documentan campos visuales extramaculares. O sea, todo lo que se había escrito antes era siempre, pues, obviamente la porción más central del campo visual. Da Vinci en 1510 describe que el campo visual o los ojos pueden ver a su lateral hasta 90 grados, incluso a veces un poquito más allá de estos 90 grados. Y este esquema muy interesante es como la primera ilustración de los campos visuales que se tiene en récord. Esto es en 1602 por Ulmus de Padua. Y bueno, como pueden ver, es un esquema como en 2D de los grados que mide el campo visual. Más adelante, Mariotte, es muy interesante cómo él empezó a describir la mancha ciega. Jugando con la mancha ciega, él se tapaba un ojo y empezaba a buscar su mancha ciega y así se dice que decapitaba a las personas con su mancha ciega. Y él relacionó precisamente la mancha ciega con la forma anatómica del nervio óptico. Boerhaave, él empieza a describir zonas de no visión, patológicas obviamente, y él es quien acuña y quien describe por primera vez el término de escotomas. Thomas Young en 1800, él describe los límites del campo visual total y en comparación con lo que hoy consideramos como un campo visual normal, lo de él era un poquito más reducido, pero es bastante aproximado. Beer, él empezó a describir escotomas característicos de algunas enfermedades y entre ellas pues obviamente era el glaucoma. Ya Von Graf viene y él dice que todo esto, que descripciones y subjetividades y de preguntarle al paciente y esto fue suficiente y él introduce la pantalla tangente, él la desarrolla y con él y con la pantalla tangente introduce también el término de las isópteras, que ahorita hablaremos un poquito de esto. Con la pantalla tangente él inventa una forma o desarrolla, introduce una forma de medir objetivamente el campo visual y aquí es donde entra la era de la campimetría clínica. A partir de Von Graph, entonces, se empiezan a desarrollar diferentes campímetros. Él se basaba en la pantalla tangente y la pantalla tangente evaluaba solamente los 30 grados centrales, igual que la pantalla tangente actual. Entonces empiezan a desarrollar los campímetros o perímetros de arco, son como estos de arriba. El problema de ellos era que como no tenían un fondo, la gente se distraía fácilmente o se perdía el estímulo. Entonces empezaron a desarrollarse los campímetros con un fondo o con un plato. Más adelante, Bierrum, pues él vuelve a la pantalla tangente diciendo que lo más importante clínicamente y para el paciente era enfocarse en los 30 grados centrales. Obviamente él se dedicaba a ver pacientes con glaucoma más que nada. Y pues eso fue lo que él dijo que se debería utilizar. Y a partir de él se populariza todavía más la pantalla tangente por un tiempo y nos enfocamos más en los grados centrales. Pero entonces
viene Hans Goldman en 1945, que si a alguien le interesa este tipo de cosas, la historia de él es increíble, es muy bonita y hace muchos inventos y muchos aportes a la oftalmología, entre ellos pues obviamente el perímetro de Goldman, que es un campímetro cinético o manual, y gracias a él, a que introduce y inventa y desarrolla este campímetro, junto con él viene la parametrización de los estímulos. Entonces con él que empieza la era de la estandarización de la perimetría, porque antes era todo con lucecitas, que poquitos, que se mueve un puntito aquí y allá, pero no había un estándar de los tamaños, ni de las intensidades, ni de las velocidades de los estímulos, hasta Goldman que dijo, ya, suficiente, van a ser estos los tamaños, van a ser estos los estímulos, van a ser estos, punto. Entonces esta es la era de la estandarización. Después viene el campeonato de Tübinger en 1959, donde se introduce por primera vez las técnicas de umbral de los campímetros, pues, de las pruebas. Armal y Hidrans en 1971 hacen como la primera forma de las técnicas supraumbral y es una combinación de esto del Tübinger con lo de Goldman y bueno, en 1980, con la caída del precio de los microchips, con el despunte tecnológico y las computadoras, esto se mete a la medicina, se mete también a la oftalmología y se desarrollan los primeros campímetros automatizados. Glynn y George, pues ellos fueron los primeros que desarrollaron esto y a partir de eso Fraunhofer con el Octopus y más adelante el Humphrey. Y bueno, pues ya el resto es historia. Sabemos que estos últimos dos, el Octopus y el Humphrey, son actualmente de los más utilizados, de los más populares, de los que más se usan hoy en día. Y bueno, entonces, ¿qué es el campo visual? ¿Qué es esto que ha fascinado a la gente desde hace ya siglos? El campo visual, pues nosotros como oftalmólogos sí nos enfocamos mucho y es muy importante la agudeza visual, la capacidad visual y cuánto ve el paciente, pero nos olvidamos que eso es solamente un puntito donde enfocamos. Claro que es importante, pero todo lo que está alrededor, pues es al final de cuentas lo más o lo relevante que es el campo visual. Esto, eh, pues al final de cuentas va a ser toda la luz que entra a través del ojo y cae en alguna parte de la retina y eso estimula la visión, ¿no? Campo visual normal, pues tiene un rango amplio, si lo pensamos como una forma circular que tiene en su eje vertical aproximadamente 130 grados, de los cuales la mayoría van a ser los inferiores, y 160 grados horizontales, de los cuales la mayoría, o sea, 100 grados aproximadamente, van a ser los grados temporales. También debemos acordarnos de la disposición de las fibras nerviosas. Esto va a ser muy importante cuando pues observemos los campos visuales de resultados para poder corresponder ese defecto o esa lesión o lo que estamos viendo en el campo visual, dónde está en la retina, dónde cae en la retina y dónde cae en la vía visual. Entonces las fibras nerviosas van a nacer obviamente a partir del nervio óptico o van a ir hacia el nervio óptico, mejor dicho, desde la retina, desde diferentes puntos de la retina y van a tener una disposición o un curso no directo, no lineal recto, sino que van a hacer ciertas curvas dependiendo de su posición. Y recordar que van a respetar esta línea media horizontal en su viaje hacia el nervio óptico. Eso significa que la mitad superior de la retina va a corresponder a la mitad superior del nervio óptico y la mitad inferior pues, de la retina, pues a la mitad inferior del nervio óptico, ¿sí? Eh, y bueno, esto es importante también porque debemos recordar que las porciones de la retina son contrarias a las del campo visual. Por ejemplo, todo lo que el ojo, por ejemplo, vamos a decir que este es su ojo izquierdo, lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Este es el ojo izquierdo y el punto de fijación está aquí en el centro de la cruz, ¿sí? Todo lo que está hacia la derecha de este punto de fijación va a caer en la retina izquierda, o sea, temporal de este ojo, ¿sí? Y si nos fijamos en el otro ojo, o sea, en el ojo derecho, ¿sí? Si el mismo punto, está viendo el mismo punto que el otro ojo, esto va a caer en el campo derecho de ese paciente, o sea, en la retina izquierda, ¿sí? Estoy ahorita poniéndole lados para que no sea tan difícil la separación. Y estos dos campos de la retina izquierda de ambos ojos van a ser las que representan la vía o la corteza visual izquierda de este mismo paciente, ¿sí? Entonces, lo izquierdo corresponde hacia el mismo hemisferio del mismo lado y va a ser el campo visual contrario, ¿sí? Todo lo que está a la derecha es percibido con el lado izquierdo. Y bueno, otra forma, o ya hablando un poquito otra vez de lo del campo visual, eh,
Otro término interesante que introdujo este médico Tracuar en 1927 es el sentido de la visión. Él lo comparaba la visión con, o definía la visión como una isla de visión en un mar de ceguera. Bastante poético, pero muy bonito y muy, creo que al punto, en el cual esta isla de visión es representada como una colina. Y el punto máximo es el máximo punto de visión o el punto de la retina, digamos la fobia, que es el más sensible a la visión y a partir de eso, si nos vamos hacia la periferia de la retina o de la colina en este caso, va bajando la sensibilidad hasta llegar a pues, el área que no se ve o el área de ceguera, ¿no? Entonces es una representación muy importante y muy clara, digamos, para tener una idea de cómo se representan los campos visuales, específicamente los cinéticos. Y continuando con este concepto de la colina de visión, esto sería como una representación o como se hacen los campos visuales cinéticos a una forma topográfica de la misma colina de la visión. Cada una de estas líneas son entonces las isópteras y cada una isóptera va a representar un punto de sensibilidad en su retina. Entre más alto, como dije, pues más sensible la retina y más pequeño el círculo o la isóptera. Y esto pues sería lo mismo, ¿no? Esta es la colina de la visión, el punto más alto, más sensible y a la periferia menos sensible. Entonces, ¿qué son las isópteras? Las isópteras al final de cuentas son estas líneas de aquí, son una línea delimitante que encierra o engloba un área interna que tiene un mismo nivel sensitivo, por lo menos igual que el del borde del isóptera. ¿Sí? Entonces, en menor diámetro, cada isóptera que se va haciendo cada vez más pequeña hacia arriba de la colina de la visión, esto es obviamente en un ojo normal, tiene mejor visión, como pues porque va más arriba en la colina. Y otra forma de comparar la colina de la visión con el campo visual es esto, ¿sí? Digamos que este es el campo visual normal que podemos ver en un paciente, ¿sí? Su mancha ciega, el punto de fijación en el centro, y si lo ponemos en otra representación en 2D, que sería la colina de la visión, sabemos que el punto de fijación, que es el más alto en la fobia, ¿sí? Y esto va a ser el campo total. Entonces, esto no hay una reducción, no hay una disminución de la sensibilidad, no hay nada. Pero si comparamos, si nos vamos a este otro ejemplo en el cual el campo visual se mantiene todo, entonces la colina tiene su misma forma, ¿sí? Llega a la misma altura, todo parece estar normal, pero tiene aquí un escotoma, ¿sí? Y en la colina de visión, pues, en la colina de la visión podríamos ver como esta irregularidad o este parche pues afectado en la visión, ¿no? Una reducción concéntrica, que esto sería como lo esperado del campo visual, y al final de cuentas esto es la contracción o la constricción del campo visual de este paciente, que bueno, aquí claramente se representa en la colina de visión. Y hablando de zonas de no visión, ¿qué es entonces el escotoma? Es precisamente eso, un área de no visión en un área de cierta sensibilidad retiniana que debería percibir ese estímulo, ¿sí? En algunos, para definir a veces el escotoma se requiere cierta cantidad de estímulos para decir si es un escotoma absoluto o un escotoma relativo, pero en general deben tener por lo menos dos estímulos que detecten los escotomas. Entonces, hay diferentes tipos de campimetría y vamos a hablar específicamente de la campimetría estática y la campimetría cinética. Dentro de ellas realmente se engloban prácticamente todas las demás. Y estas pueden ser automatizadas, pueden ser manuales, pueden ser semiautomatizadas. Y bueno, hay muchos equipos que los hacen. Ya hablamos ahorita en la historia del de Goldman, que es como fue como el estándar, o es el estándar, mejor dicho, para la campimetría cinética. Y bueno, la automatizada, que también hablaremos un poquito más de ello. Otros conceptos que hay que tener también claros, lo de los estímulos. Ya dijimos que quien los estandarizó fue Goldman, por eso se llaman los estímulos de Goldman, y tenemos diferentes tamaños. Los tamaños también son los mismos estandarizados desde entonces. Del 1 al 5 en números romanos es como se representa el tamaño de los estímulos en cualquier campímetro, ¿sí? Y estos son los mismos, no van a variar de campímetro a campímetro, son siempre los mismos. Entonces ya sabemos que el tamaño es representado en números romanos. Y este es un esquema que compara el tamaño de estos estímulos con el tamaño típico de la mancha ciega. Como podemos ver, pues son tamaños pequeños, ¿no? Son estímulos pequeños. En general, el estímulo 3 o el tamaño 3 es el estándar para prácticamente todos los perímetros. Esto se puede ir modificando y podemos ir eligiendo diferentes tamaños dependiendo de lo que se esté evaluando. Por ejemplo, la mancha ciega entonces se puede mapear con un estímulo más pequeño como el 1, o cuando el paciente no ve bien y tiene una muy mala agudeza visual,
o un campo muy reducido, muy afectado, entonces podemos ir optando por estímulos más grandes para que el paciente los pueda detectar más fácilmente. Pero lo estándar siempre es el 3. Y la intensidad de los estímulos también, hay ciertas formas no calculado, sino pues de tener, de saber cuánto es, de qué tan intenso es el estímulo. Específicamente hablando de los estímulos en campímetros estáticos, estos tienen la ventaja de que tienen un rango muy amplio de intensidades, una variabilidad muy, muy, muy grande. Y estos son representados en los campos visuales, siempre tenemos estos números que pueden ir del 0 al 30, a veces hasta más. eh, y es como los representa en el campo visual, pero eso no es realmente la intensidad del estímulo. El estímulo siempre va a estar en apostilios, como está acá, que pueden ir desde el 0,1 hasta los 10.000 apostilios, y eso es una escala muy, muy amplia de la intensidad de estos estímulos. Eh, y se representa en decibeles porque sería obviamente muy difícil estar poniendo en la tabla o en la gráfica de los campos visuales estos números tan grandes, ¿no? Y esto pues es una relación inversa entre la intensidad del estímulo y la sensibilidad de la retina que necesita para detectar o para ser sensible al estímulo que se está presentando. Por ejemplo, una retina con una sensibilidad muy disminuida en alguna zona va a requerir un estímulo con intensidad muy alta. Y también de forma inversa, pues una retina que está sana y que necesita, bueno, que es muy sensible al estímulo luminoso, va a requerir estímulos con intensidades muy bajas, ¿no? Y en los campímetros cinéticos sí se ve más reducida la cantidad digamos, la variabilidad de las intensidades de los estímulos. Tenemos entonces cuatro filtros para los estímulos que tienen una diferencia entre cada uno de ellos de 5 decibeles, y tenemos otros 5 filtros más pequeños, o digamos más finos, que hacen una diferencia de 1 decibel cada uno. Y entre ellos hacen unas 20 combinaciones para dar un rango de 20 apostilios. Esos serían estos rangos de aquí. Entonces, combinando los filtros que tienen números arábigos con las letras, hacemos estas 20 combinaciones y tenemos este rango de intensidades en los campímetros cinéticos. ¿Cómo se presentan los estímulos? Esa es otra de las diferencias, y esa es la principal diferencia, de hecho. En los campos visuales estáticos, los campos visuales pues, se van a prender y apagar en localizaciones aleatorias a lo largo de todo el campo visual o lo que se está evaluando. Entonces, prende y apaga y el paciente tiene que responder a este estímulo presionando un botón. La velocidad de este estímulo es entre 0,1 0,2 segundos cada estímulo. Y en los estímulos cinéticos, pues se llaman cinéticos porque precisamente se mueven a lo largo del campo visual para que el paciente lo detecte. Entonces, el estímulo se presenta desde la periferia hacia el centro, y el paciente tiene que presionar el botón o indicar cuándo empezó a ver ese estímulo, y ahí es donde se marca. Entonces, se van marcando cada uno de los estímulos que se presentan en diferentes localizaciones del campo visual. El paciente va respondiendo, respondiendo, y cuando ya se marcan todos esos vectores o esos puntos en cada uno de los vectores con un mismo estímulo, o sea, con una misma tamaño, una misma intensidad, entonces se unen todos esos puntitos y así es como se forman las isópteras, que tal vez ahorita tenga todavía más sentido el concepto de la isóptera, ¿no? Como dije, entonces es una línea que delimita una área interna que tiene una misma sensibilidad o mayor. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, que se presentan con la 3,4E, que 3, como dijimos, es el tamaño, y 4E son los dos filtros para dar la intensidad del estímulo, se formó esta isóptera roja, ¿no? Y estos otros estímulos que son con un estímulo más pequeño y menos intenso, que es la 1, 2E, ¿sí? Entonces el paciente en particular delimitó esta isóptera un poquito más cerca del centro. Y si esto lo comparamos con la colina de visión, como habíamos dicho, pues obviamente representaría una zona más elevada que la isóptera previa, ¿sí? Porque es más sensible. Entonces ahí lo tenemos, eso sería como una representación si se hicieran muchísimas isópteras o muchos diferentes estímulos en cada paciente. Y al final de cuentas lo que les digo, que esta es
representación topográfica en 2D de lo que sería la colina de visión. Y otra diferencia de los campos visuales en los estáticos y los cinéticos, típicamente o generalmente los estáticos suelen ser representados con un área, el área que sí ve el paciente como blanca o pues menos oscura, menos puntitos, menos nada, y el área afectada o el área que el paciente no ve, más oscura porque se llena de puntitos o de negro. A diferencia de los cinéticos, donde el área que sí ve el paciente, pues obviamente está rodeada por las isópteras o pues pintada. Y el área que no ve, pues no hay nada. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito ya específicamente de la campimetría cinética. Ya dijimos que pues, la forma de presentarlo son estímulos que vienen de la periferia hacia el centro, el paciente tiene que estar fijando en el centro y viene el estímulo desde afuera hacia adentro. El paciente tiene que ir respondiendo a cada uno de los estímulos en cuanto lo vea y así se van delimitando las isópteras. Eh, pues pudiera ser, digamos, el campo visual de un paciente que tiene una cuadrantanopsia en esta zona, en la cual ya se delimitó toda esta área, pero en estos estímulos que venían desde esta zona del campo visual, el paciente no respondió nunca, entonces se dejan y llegan hasta el centro, ¿sí? En ese caso, pues se debe terminar de mapear y asegurarse de que esta zona de verdad el paciente no la ve y se hacen otros estímulos. O sea, esa es una ventaja que permite hacer este tipo de campimetría, es que permite explorar todavía más esos defectos que el paciente está demostrando durante el estudio. Eh, bueno, se deben hacer obviamente diferentes estímulos para representar la colina de la visión. Y también se hacen estímulos aislados o estímulos estáticos durante la campimetría cinética. Entonces, dentro de una misma isóptera, ¿cómo sabemos que todo dentro de esa isóptera se ve igual? Pues entonces, lo que se hace es mandar estímulos aislados, pequeñitos, ¿sí? Dentro de esa isóptera con el mismo estímulo, con la misma intensidad, mismo tamaño. Y el paciente, pues obviamente debe responder a que todos los ve. Se prende y se prende y se apaga, como un estático normal y el paciente los ve. Y cuando no los ve, entonces también otra ventaja que tenemos aquí es que podemos ir a explorar esa zona que el paciente no vio. Entonces, si el paciente no vio eso, ya se presentan otros estímulos cinéticos a partir de ahí hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, y se delimita nuevamente esta área que el paciente no ve como un escotoma. Los escotomas en estos casos se deben hacer con diferentes estímulos, por lo menos dos, para que sea un escotoma absoluto. Y cuando es solamente un escotoma a un estímulo, pues es un escotoma relativo. También hay formas de evaluar la confiabilidad en los campos cinéticos. Están las fluctuaciones a corto plazo, en el cual se hace o se evalúa el mismo vector que ya se había estudiado previamente, y debe haber una diferencia mínima, ¿sí? Debe estar dentro de los 10 dentro de aproximadamente unos 10 grados. Si se aleja más de eso, o sea, si la respuesta del paciente la primera vez fue acá y la segunda vez fue acá, pues sabemos que hay una fluctuación grande a corto plazo y eso hace que este campo visual pues no sea tan reproducible y no tan confiable en este caso. Otra forma de medir la confiabilidad son los falsos positivos. Después de evaluar el área principal del campo visual, se mandan estímulos fuera de esta área, ¿sí? Y cuando el paciente no responde a ellos, pues sabemos que no debería estarlos viendo, pues no hay falsos positivos, pero cuando el paciente dice que sí los ve, sabemos que son falsos positivos. Y los falsos negativos, pues es lo mismo, pero al revés. Se evalúan, se mandan estímulos dentro de la isóptera que debería haber con estímulos más altos y si el paciente no responde, pues sabemos que es un falso negativo. Obviamente en áreas ya exploradas. Y bueno, al final de cuentas, lo que les decía, la ventaja o lo bonito de la campimetría cinética es que después de hablar de todo lo de la colina de visión y el mar de ceguera y que más alto, más sensible, más bajito, menos sensible, la campimetría cinética es una representación muy bonita y una pues, gráfica en 2D de lo que es precisamente esta colina de la visión, que podemos representarla con diferentes isópteros, con diferentes señas, con los escotomas y todo lo fisiológico, lo patológico. Eh, y pues sabiendo el trasfondo y de dónde viene todo esto, creo que es un estudio muy completo, muy bueno, muy bonito y que también tiene la capacidad de tener una resolución espacial muy, muy grande. Entonces podemos encontrar, como ya dijimos, los escotomas, hacer un mapeo muy exacto de ellos
y saber específicamente dónde están. Pero claro que esto es muy operador dependiente y también depende mucho de la cooperación del paciente. Y ahora pasamos entonces a la campimetría estática. Vamos a hablar más que nada, pues obviamente de los equipos automatizados. Esto es lo mismo, hacer un mapeo del campo visual que está siendo evaluado específicamente y más frecuentemente de los 30 grados centrales, es a los que se han enfocado este tipo de campímetros. Y pues están más enfocados a la detección de daño por glaucoma, pero eso no hace que no se puedan utilizar en muchas otras cosas que de hecho son sumamente útiles. Tenemos diferentes formas de hacerlos, diferentes tipos de estímulos, como ya vimos, diferentes tipos de fondos. Y bueno, esto ya lo mencionamos, lo de los estímulos, simplemente recordar que son los mismos tamaños que vivimos en todos los campímetros, se utilizan los mismos porque esa es la estandarización de los mismos. Y como les mencionaba, estos tienen una velocidad de aparición y desaparición de 0.1, 0.2 segundos por estímulo. Esto también puede ser cambiado dependiendo o individualizado a cada paciente para mejorar la respuesta. Entonces creo que la mejor manera de explicar y de ahondar mucho en lo que son los campos visuales es teniendo lo que nosotros recibimos como reporte del campo visual. Ya esto pues obviamente todos aquí lo conocemos, o bueno, todos los que hemos visto pacientes con campos visuales conocemos o hemos visto este tipo de reportes. Y una forma pues, hacer la exploración o la evaluación adecuada de este tipo de reportes, me gusta mucho este acrónimo que es el WONDER. Y aquí, pues, con este acrónimo se te dice lo que va a seguir haciendo en cada una de las letras, ¿sí? Entonces, al principio, ¿qué fue hecho? What was done? Pues aquí lo que vamos a evaluar es obviamente, qué es lo que es el estudio, ¿no? A quién se le hizo, cuándo se le hizo, en qué ojo se hizo, todo eso. Entonces, la lateralidad que tenemos acá arriba, el ojo derecho, ¿no? Esto puede cambiar un poquito de campo a campo, pero generalmente están por ahí descritos. Eh, la edad y todos los datos del paciente que están por aquí, la fecha de nacimiento y eso, defecto refractivo, diámetro pupilar, todo eso es importante para el equipo. La fecha de cuándo se hizo el estudio también es muy importante. Y bueno, ya entrando como a las cosas propias de la prueba, aquí también vamos a ver el tipo de prueba, la estrategia, el estímulo y el fondo. De estímulo y fondo, bueno, de estímulo ya hablamos, ya no nos vamos a meter en eso, ya sabemos que el estándar es el 3 y la intensidad pues no va a cambiar. Y el fondo pues es los 31 decibeles que se ponen de fondo y eso es estándar también en casi todos los platos. Entonces, tipo de prueba y estrategia. Aquí en el tipo de prueba, vamos a hablar primero del área. ¿Qué significa cuando hablamos de 24-2, 32, 10-2? ¿Qué significa ese 2? No significa que son los dos ojos, no significa nada de eso, ¿sí? Viene de 2 porque de hecho hubo un 1 antes, ¿sí? Que dejó de usarse y que ya prácticamente pues, no se usa, aunque en los perímetros se puede elegir. Y la diferencia es cómo se ponen los puntos o cómo se estimula cada uno de los puntos del campo visual. En el 31, que era la gráfica previa, el 1, los estímulos se iniciaban a partir de los ejes X y Y. O sea, había estímulos sobre estos mismos ejes. El problema es que cuando se graficaban los campos visuales y había defectos que estaban justo en la línea media, no sabía si moverlo para acá, moverlo para allá, porque el defecto quedaba en el centro. Entonces era muy difícil representar estos de una forma clínica y pues más objetiva. Entonces se decidió cambiar a los 32, ¿sí? ¿El 32 qué significa entonces? La gráfica número 2, en la cual los estímulos, perdón, no caen sobre los ejes X ni Y, sino que están a partir de 3 grados desde los ejes X y Y, ¿sí? Entonces estas son las que se utilizan. Por eso el 2. Y los patrones, entonces, el 30, ¿qué significa? Los 30 grados centrales. Entonces, en los 30 grados centrales se van a evaluar en total 76 puntos con una distancia de 6 grados entre ellos y obviamente ya sabemos que 2 es a partir no de los ejes X y Y, sino 3 grados de los ejes, ¿sí? Eh, el 24.2 es nuevamente un estudio que grafica o que estudia los 30 grados centrales, pero con una diferencia, que en el eje superior, en el temporal y en el inferior solamente va a llegar a 24 grados y en el nasal sí se va a extender hasta los 30. Con esto nos ahorramos el 29% de los puntos, ¿sí? Y reducimos el tiempo
y nos enfocamos en los defectos que están más eh, frecuentes en glaucoma. Esto está diseñado específicamente para glaucoma. Total son 54 puntos, igual que el 32, con una distancia de 6 grados entre cada uno de ellos. Entonces aquí está la diferencia de las gráficas, el 32 y el 24.2, pues sí es significativamente más pequeño el 24.2 y eso también hace que para el paciente sea tal vez más cómodo, más fácil de hacer y más reproducible. Y 10.2, nuevamente el 2 ya sabemos, y el 10 significa que son los 10 grados centrales. Esto van a ser un total de 68 puntos, significa que van a ser mucho más puntos que el 24.2, pero en menos espacio, una distancia de 2 grados entre cada uno de estos puntos estudiados, eh, con estas localizaciones, y eso hace que pues, se mapee y se estudien muy bien los 10 grados centrales con estos estudios, ¿no? Entonces ya sabemos, pues obviamente no son los únicos, hay de 60, hay más pequeños, hay más variaciones, pero ya sabemos entonces lo que significa cada uno de estos números en los estudios, qué es lo que se está haciendo. Ahora viene la otra parte, ¿qué es lo que se hace? La estrategia. La estrategia, para explicarlo, vamos a hablar de la supraumbral, que pues, ya prácticamente no se utiliza, bueno, sí, pero no es tan frecuente. Y todas las demás, la cita y todo eso, van a tener un diseño similar. Entonces, tenemos esta gráfica que son los 32, ¿no? En las técnicas supraumbral vamos a estudiar cada uno, o la técnica umbral, mejor dicho, cada uno de estos puntos se va a estudiar de forma igual, no se va a asumir nada. Y se utiliza una técnica, es la técnica escalera 4-2. ¿Qué es lo que se hace en esa técnica escalera? Entonces, digamos que uno de esos puntos se le manda una señal y el paciente lo ve, ¿sí? Entonces, la siguiente vez que se estimule ese mismo punto va a ser con 4 decibeles menos, ¿sí? Y si el paciente dice que lo ve, la siguiente vez que va a ser de forma aleatoria, la siguiente vez que se presente el estímulo en esa misma localización va a ser con 4 decibeles menos, ¿sí? Entonces, si esta vez el paciente ya no lo ve, o sea, el paciente ya no presionó el botón, viene lo que se llama la primera reversa, first reversal. Y aquí ya no va a subir o ya no va a cambiar de 4 decibeles, sino que va a subir ahora de 2 decibeles. Entonces, la siguiente vez que se estimule va a ser 2 decibeles arriba de lo último que fue, ¿sí? Y si el paciente no lo ve otra vez, se vuelve a subir 2 decibeles hasta que el paciente responda que sí lo ve, ¿sí? Así se llega a un punto, entonces se hace un promedio de la sensibilidad de ese punto, de esa localización específica, con los últimos dos vistos del paciente, o sea, las últimas dos veces que el paciente presionó en ese punto, se promedian y esa es la sensibilidad de esa localización. Esto se hace entonces en estas pruebas en cada uno de los puntos de todo el campo visual y eso hace que la técnica, pues que esta estrategia sea más larga. Están rayando mi pantalla. El CITA estándar, pues ya es un algoritmo diseñado específicamente para glaucoma, para hacer también más fácil y buscar específicamente los defectos. Entonces es algo que la máquina también ya aprende a reconocer dónde buscar y dónde asumir ciertas cosas, ¿sí? Entonces lo que hace es lo mismo, inicia evaluando 4 puntos al azar, uno en cada una de las cuadrantes de cada uno de los sectores, y al asumir o al encontrar el umbral de ese punto que está buscando en cada una de estas localizaciones, asume el umbral de toda la zona y termina haciendo una evaluación del 90% de los puntos de la gráfica, o sea que no evalúa el 100%. Y con esto se ahorra alrededor de 6 minutos desde la prueba umbral, ¿sí? Entonces es bastante lo que se ahorra solamente quitando ese 10% de los puntos. Y si nos vamos al cita fast, que es todavía una forma más rápida del cita, es nuevamente empezamos con esos 4 sectores, asume el umbral de esa región y después evalúa el 80% de los puntos de la gráfica. Se ahorra entonces un 10% más de localizaciones y con esto se ahorra todavía en promedio 2 minutos más. Y el Cita Faster, pues es lo mismo. Bueno, no, esta vez sí ya no es lo mismo. Esta vez no cruza el umbral 2 veces, o sea, no hace esta segunda reversa, sino que llega y donde sale negativo, entonces asume el umbral entre esos dos. Las zonas donde el paciente no responde absolutamente nada, no lo vuelve a probar. Tampoco prueba falsos negativos ni pérdidas de fijación. No hay entonces algunos criterios de confiabilidad en esta prueba. Y eso hace que obviamente sea mucho más rápida
Entonces, en promedio debe tardar alrededor de 2 minutos por ojo. Sin embargo, sabiendo y teniendo ya en cuenta esto, no todos los pacientes son candidatos para esto. Sí, es muy fácil, es muy cómodo, es muy rápido, el paciente no se va a desesperar, no se va a quejar de la prueba, pero es probable que no salga tan confiable y hay que seleccionar a los pacientes. ¿Quiénes? Quienes ya sabes que hacen los campos visuales bien, quienes ya tienes antecedentes que tienen muchos campos visuales y que han salido pues regularmente bien y que sabes que un cambio pequeño lo puedes detectar. Esos creo que serían los candidatos a este tipo de pruebas, no todos, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte de la evaluación de la gráfica o del reporte del campo visual, que es accuracy, que es la exactitud. Y aquí vienen pues la parte de los criterios de confiabilidad o los índices de confiabilidad de la prueba. Entonces tenemos las pérdidas de fijación, los falsos positivos, falsos negativos y el tiempo. El tiempo va a ser útil porque ya vimos que más o menos todas estas estrategias tienen un rango de tiempo normal y si el paciente se va, se sale de eso y se tarda más, sabemos que tampoco fue confiable porque pues empiezan a cansarse. Las pérdidas de fijación, estas se empiezan a evaluar después de que ya se mapea el área de la mancha ciega, ¿sí? Cada paciente tiene una mancha ciega diferente y una vez que se establece cuál es la mancha ciega con el equipo, empieza a mandar estímulos a la zona de la mancha ciega. Si el paciente los ve y responde que los está viendo, pues significa que se movió porque la mancha ciega no está donde debería estar, ¿sí? Estos deben ser menos del 20% de los estímulos a la mancha ciega para que sean confiable el estudio. Las pérdidas de fijación es otra forma de evaluar la confiabilidad. Hay diferentes formas de hacerlo. Uno es, bueno, ya hablamos de eso, y el otro es el eye tracker. El eye tracker es este que viene acá abajo en los de Humphrey, ¿sí? En Goldman también los representan de una manera similar, pero en los Octopus. Y aquí en general las espigas hacia arriba significa el movimiento del ojo, la pérdida de fijación, y las espigas hacia abajo el parpadeo. Por eso a veces si se fijan en esta gráfica, las que salen hacia abajo tienen como cierto ritmo. Los falsos positivos, algunos campímetros tienen un proyector audible que va junto con el estímulo visual. Entonces se manda el estímulo visual, aparece la lucecita y aparece y suena también algo, pero a veces suena sin que se vea ningún estímulo visual, una trampita. Entonces el paciente si lo presiona, saben que pues, ya el equipo sabe que fue un falso positivo porque realmente no hubo un estímulo visual, simplemente el auditivo. Y esta es una forma también de evaluar a los pacientes que tal vez están presionando el botón cuando realmente no deben estarlo presionando y que puede hacer que algunas áreas, algunas zonas que sí realmente están afectadas aparezcan más blancas. Esto debe ser menos del 15% de los falsos positivos para que sea confiable. Y los falsos negativos, esto pues se manda un estímulo suprarrenal, o sea, un estímulo luminoso más alto a lo que se había medido en una zona, o sea, que el paciente definitivamente debería ver en esa localización. Y si el paciente no responde, pues es un falso negativo. Significa que el paciente está distraído, está cansado y bueno, tienen a hacer estos patrones que conocemos como en hoja de trébol, con zonas de no visión. Estos tienden a ser un poquito más permisivos, hasta el 33%. También eso hay que ver bien cada campímetro y cada parámetro para ver, porque a veces tiende a variar del 20 al 30% en estos falsos negativos y positivos. Y otro que algunos campímetros tienen, que es la evaluación del punto foveal, o sea, el punto de fijación. Debe tener un rango de 30 a 38 normal para un adulto joven. Sí es muy importante, creo que cuando se tiene, se debe tener siempre prendido, a veces lo apagan por cuestiones de dificultad del seguimiento, porque, no sé, porque el paciente no fija bien o lo que sea, entonces lo apagan, pero creo que sí es muy útil en algunas situaciones y hay que fijarse también en eso. Cuando está disminuido nos puede hablar de un defecto muy central, puede estar el campo visual todo normal, pero el foveal muy disminuido y el paciente estarse quejando que no ve y ahí te puede dar un inicio de qué buscar. Y bueno, está normal o anormal. Aquí es donde ya entramos a la parte de las gráficas del campo visual. La primera gráfica, que es como la más representativa, es la escala de grises. Realmente su mayor utilidad es explicarle al paciente y darnos una idea de como de entrada rápido de qué es lo que está pasando. También nos sirve para ver de forma
como desde afuera, digamos, comparar ambos campos visuales de ambos ojos y damos idea si tiene un defecto homónimo o heterónimo o algo así. Pero fuera de eso, pues no tiene una utilidad específicamente en el seguimiento de un defecto, pues ya recurrente. La gráfica al lado, que es la escala numérica, esta es como la escala en bruto, o los números en bruto o la gráfica cruda de la sensibilidad retiniana del paciente evaluado, ¿sí? Entonces, lo que ya dijimos, aquí en cada uno de estos puntos se evalúa con una estímulo luminoso de ciertas intensidades y entre más intensidad, pues menor la sensibilidad de la retina que está representada en esta zona, ¿sí? Entonces, el número entre mayor aquí, mayor sensibilidad, entre menor, menor sensibilidad de la retina. Y esto simplemente es eso, lo que obtuvo el paciente en cada una de las localizaciones estudiadas. Pero nos vemos entonces a las cuatro grafiquitas de abajo y estos son lo que ya empezamos a comparar de lo que obtuvo el paciente con la población medida a la edad del paciente. Por eso es importante ponerle la edad adecuada al paciente, ¿sí? Porque esto va a ser comparado con la edad del paciente, con el grupo normal de su edad. Entonces, esta primera gráfica es la desviación total numérica. Lo que significa es una diferencia o es la diferencia entre cada una de estas posiciones de lo obtenido del paciente con lo normal para su edad. Entonces, estos números pueden ser positivos o pueden ser negativos. Esta es simplemente la diferencia entre una y la otra, o sea, entre lo que el paciente obtuvo y lo normal para su edad. Y esto de abajo, lo que viene directamente abajo de la desviación total numérica, es lo mismo, es la desviación total, no más que puesto en probabilidad. Cada uno de estos puntos se pone con cuatro puntitos o más manchitas hasta ser completamente negro. Esto significa que cada uno de estos puntos, qué tan probable es que sea normal para ese paciente. Si está así como esto, pues la probabilidad de que sea normal para ese paciente es del 95%, ¿sí? Pero si se va haciendo cada vez más puntitos, por ejemplo, este último, entonces es probable que ese punto estimulado, ¿sí? Si está en negro completamente, existe una posibilidad de 0,5% de que ese punto sea normal para la edad de ese paciente. Creo que eso quedó claro. Y ahora nos vamos a la parte un poquito más compleja del estudio, que es la desviación en patrón. Están estas dos que vienen aquí, es igual que estas, son lo mismo, simplemente representadas una con números y la otra con probabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un ajuste de presiones generalizadas. ¿Qué es eso? Imaginemos que el paciente entonces tiene una catarata, ¿sí? Muy densa, que hace que todo su campo visual salga deprimido. Entonces todo esto salió muy disminuido y aquí lo podemos ver porque todo está disminuido en relación con la edad de ese paciente, con ese grupo, porque este paciente en particular tiene una catarata más grande o porque, no sé, tiene una pupila muy pequeña o tuvo algo en la córnea, en cualquier cosa y eso hizo que la sensibilidad de su retina en general bajara, toda, ¿sí? Eso no significa que vaya a ser útil para detectar zonas específicas, porque imaginemos que este es el caso, ¿no? Esta es la colina de visión normal esperada para la edad de ese paciente, la línea amarilla. Y esto que está aquí, todo lo que está en gris, es lo que el paciente obtuvo, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, todo en promedio está disminuido en comparación con lo normal o con lo esperado para él. Y si hacemos entonces esta evaluación, vamos a saber que todo está deprimido y todo esto va a salir negro y nos va a dar más información. Pero este paciente puede ser que toda esta retina está viendo pues bien, ¿sí? O relativamente bien porque simplemente no está entrando suficiente luz, pero hay una zona que sí está afectada. Y si hacemos la evaluación así en general, sin quitar o sin hacer algo respecto a esta desviación de depresión generalizada, este defecto se nos va a escapar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Agarra los 7 puntos más altos o más sensibles de la retina de este paciente, hace un promedio de la diferencia entre lo normal y lo obtenido por el paciente en esos 7 puntos y ese promedio se le resta a lo esperado. Entonces, se baja el nivel esperado para ese paciente, ese promedio que se obtuvo, ¿sí? Se baja y se obtiene entonces una desviación generalizada un poquito más apropiada para la sensibilidad de ese paciente en particular. Y de esta manera, entonces ya podemos detectar más fácilmente los defectos que de otra manera hubieran sido ocultos por la depresión, por los defectos por las opacidades de medios y todo eso, ¿sí?
Y bueno, lo que ya les había mencionado, que esta parte de abajo es, simplemente, es lo mismo que la gráfica de arriba, simplemente representado en los cuadritos de probabilidad. Los índices que están acá abajo, el primero es el índice del campo visual. Esto realmente es una expresión en porcentaje de todo el campo visual, de cada uno de esos. Se hace un promedio de cada uno de los puntitos, de qué tan cerca está a ser el 100% de esperado para su edad. Y bueno, eso es ajustado a la edad y se le da más punto, más peso a los puntos más cercanos al centro. En general, pues es eso. Mm. La desviación media, que es este otro, perdón, cuadrito de acá. A ver, ¿no? No cambio esto. La desviación media o el MD, que pues, también evaluamos en los campos visuales, ¿qué es lo que hace? Ese es lo que es realmente un promedio de toda la diferencia de lo que el paciente obtuvo con lo normal. ¿Sí? Estamos volviendo generalmente, o sea, como a lo mismo, pero es eso. Es un promedio de cada uno de los puntos, de la diferencia de todos los puntos. ¿Qué es lo que nos dice? Si nos acordamos de la colina de la visión, esto es la altura promedio de la colina de visión. ¿Sí? Entonces, es un promedio en general de eso, que puede ser también números positivos o negativos, dependiendo de qué tan cerca está a lo esperado para su edad. Por eso algunos pacientes salen con uno, 2, hasta 3, y algunos pacientes salen con -1, -2, ¿sí? Eh, y si nos vamos a, ya hablando de defectos como tal, por debajo de -3 ya empiezan a ser patológicos y lo conocemos como defecto leve, -3 a -6, -6 a -12 los defectos moderados y peor a -12 o más abajo de -12 los defectos ya avanzados o graves, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa SMD. Y el PSD, que es, es la desviación estándar en patrón, eso es eso lo que va a medir es la irregularidad, qué tan diferente está la morfología, qué tan pues irregular está la morfología de la colina de la visión. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior, imaginemos este caso en el cual toda, pues en general tiene una depresión, ¿no? Sí, pero está bastante pareja. Ahora imaginemos que esta colina de visión, este punto de aquí, ¿sí? De repente aquí tiene un escotoma y baja esta sensibilidad hasta acá. Si todos los demás puntos eh, encima de este. Si todos los demás se mantienen arriba, el promedio no va a estar afectado. Entonces, probablemente el MD va a salir bastante bien, no va a salir afectado, ¿no? Porque pues todos los puntos jalan hacia arriba y no va a salir uno afectado. Entonces, en esos casos en particular es que el PSD, que es la desviación estándar en patrón, funciona, porque puede ser que a pesar de que muchos estén arriba, ¿sí? Uno esté muy abajo y ese cambio abrupto o esa forma irregular de la colina de la visión hace que este número salga alterado. Entonces, entre mayor es este número, mayor la irregularidad y es más probable que haya defectos específicos o defectos focales del campo visual de este paciente. Y entre menor el número, es más probable que todo el campo visual esté uniforme, ¿sí? Pero puede ser un campo visual normal o también puede ser un campo visual que uniformemente está deprimido, ¿no? Y bueno, la prueba de mi campo, que eso lo que hace es comparar las dos mitades superior e inferior del campo visual en 5 regiones diferentes, hace como un espejo y compara una con la otra para ver qué tan simétrico está. Y al final evaluamos entonces el tipo de defectos de los patrones o el patrón de los defectos, qué enfermedades posibles pueden tener esos patrones o con qué son compatibles como el glaucoma o alguna patología neuroftalmológica y finalmente la comparación de los estudios con lo que estamos viendo con nuestro paciente. Pues recordemos que al final de cuentas es un estudio y es muy útil, nos encantan los neuroftalmólogos y los glaucomatólogos, pero no es el paciente, ¿sí? Tenemos que siempre comparar y siempre llevar a la práctica o a la clínica y saber que lo que estamos viendo en el campo visual sí es de nuestro paciente y sí correlaciona con lo que el paciente tiene. A ver, dejen de rayarme en la pantalla, por favor. Entonces, sabemos que los defectos glaucomatosos pues tienen un patrón, bueno, tienen ya, están bastante bien descritos. No nos vamos a meter a hablar demasiado de ellos, pero bueno, estos son como en general, como
los conocemos más básicamente, ¿no? Hay algunas reglas que siguen estos patrones o estos defectos glaucomatosos. Una es que, recuerden, siguen el trayecto de las fibras nerviosas. Entonces, si el nervio óptico tiene una lesión, un adelgazamiento del anillo en esta zona de aquí, pues esta zona va a seguir un trayecto de sus fibras nerviosas y va a tener un defecto en el trayecto de estas mismas fibras, ¿sí? Que puede empezar acá periférico, ¿sí? Puede ser más acá, como los escalones nasales, o puede ser todo completamente arqueado, o incluso juntarse el escalón nasal con el defecto arqueado, ¿no? Otra regla es que estos van a cruzar la línea vertical, la línea media vertical, eventualmente, no necesariamente como estos de aquí, que empiezan de una forma y tal vez van creciendo con el tiempo, pero eventualmente, si se permite avanzar, van a cruzar la línea media vertical. Y la línea media horizontal se ven respetados por los defectos glaucomatosos, como vemos los defectos arqueados, por eso el efecto, el signo del RAF en el OCT, ¿no? Porque esas fibras, pues obviamente no van a cruzar de aquí para acá. Y por eso el campo visual también va a respetar el RAF horizontal, ¿sí? La línea media horizontal. No significa que este paciente no pueda tener dos defectos de ambos lados, o sea, de arriba y abajo, ¿no? Pero son dos defectos separados, dos defectos diferentes. Y en neuropatías ópticas no glaucomatosas, esto sería pues ya neuritis ópticas, neuropatías ópticas isquémicas, compresivas, todas las demás. Hay defectos que son más específicos, más orientativos a este tipo de patologías. Suelen ser enfermedades que afectan pues el nervio óptico, obviamente, en todo su trayecto, desde la cabeza del nervio óptico hasta antes del quiasma. Y algunas de sus características es que van a afectar o van a tener una predilección por el haz papilomacular. Estos son los grados centrales y van a tener, pues, obviamente, efectos centrales o secocentrales, o que pueden afectar también ciertas mitades, la mitad superior e inferior del nervio óptico, como en las neuropatías ópticas isquémicas, y dar defectos altitudinales que, como ya dijimos, pues son contrarios a un espejo del campo visual, ¿no? Como este caso de un paciente de una neuropatía óptica hereditaria que tiene, pues, defectos secocentrales en ambos ojos. Los defectos quiasmáticos, que pues obviamente va a ser un defecto o una lesión en el quiasma, que si nos acordamos, pues es la zona de decusación de las fibras nasales de cada ojo y pues va a afectar eh, pues la porción nasal de las fibras o de la retina de cada ojo, ¿sí? Esto va a resultar en una hemianopsia que es contraria a la retina nasal, o sea, el campo temporal o lo que ya se conoce como la hemianopsia bitemporal, con defectos heterónimos, como este caso, ¿no? Una hemianopsia bitemporal, que son los campos visuales estáticos, y en los cinéticos tenemos también esta reducción muy importante del campo visual con estos defectos, pues que están las islas de visión nasalizadas en ambos ojos. Aquí está la línea media vertical, tenemos pues una hemianopsia bitemporal. Este también es un defecto quiasmático. No siempre esperemos que estén los dos ojos afectados. Si tenemos un ojo con la mitad afectada vertical y vemos que está así, hay que asumir que esto, bueno, esto es un defecto quiasmático, esto es un síndrome quiasmático hasta mostrar lo contrario. Y también no nos olvidemos de los ojos únicos. También los pacientes con ojo único pueden tener lesiones en el quiasma o que pueden ser homónimas, pero no nos los vamos a ver porque pues, el ojo contrario no ve, ¿no? Entonces esto también es un defecto quiasmático. Y las lesiones retroquiasmáticas, esto es todo lo que está detrás del quiasma óptico y esto van a ser lesiones que van a ser ya homónimas, o sea, todas van a afectar al mismo lado, ¿sí? Si aquí se están afectando las radiaciones, el tracto óptico, el nervio, el cuerpo geniculado lateral o la corteza del lado derecho de este paciente, bueno, estoy pensando como en resonancia, ¿no? Digamos que este es el lado derecho del paciente y estas son sus retinas derechas de los ojos, ¿sí? Está de aquí. Entonces este paciente va a tener un defecto contrario, ¿sí? Bueno, claro, bueno, este sería entonces al revés, perdón. Si lo estamos viendo desde arriba, este es el lado izquierdo, ¿sí? Esta es la retina izquierda. eh, y tenía entonces una hemianopsia homónima, perdón, estoy completamente volteado. Una hemianopsia homónima izquierda con unas lesiones en su vía visual derecha, ¿sí? Retrogeniculada o retroquiasmática derecha. Y estas pueden ser homeanopsias homónimas izquierdas o cuadrantanopsias superiores o inferiores del mismo lado. Siempre va a estar del lado contrario al hemisferio afectado del paciente.
Este es otro, bueno, este es un ejemplo de un paciente también con una mianopsia homónima izquierda, en donde, pues, aquí se representan los campos estáticos y en los campos de Goldman, que como podemos ver, pues ambos tienen la mianopsia homónima. Entonces, finalmente, ya para concluir, esta es como una tablita que compara los campos estáticos y los campos cinéticos. Pues como ya vimos a lo largo de toda la presentación, hay varias diferencias muy relevantes. Los campos visuales, por ejemplo, los estáticos son muy útiles para ver los 30 grados centrales, para patologías muy específicas como glaucoma, maculopatías, todo lo que está pues, afectando la visión central. Los 32 van a ser muy útiles para delimitar el área afectada. Eh, y normalmente tendemos a pensar que los cinéticos son más de patologías de neurooftalmología, y bueno, pues sí es cierto. Eh, Porque en eso evalúa todo el campo periférico, como ya hablamos, pero también recordar que son muy buenos para delimitar áreas específicas, ¿sí? Que tienen una resolución espacial, de hecho, superior a la de los cinéticos, por esa capacidad de moverse entre cada zona y mapear adecuadamente los defectos. Si me preguntan cuál es mejor uno que el otro, realmente no podría decir que uno es mejor que el otro. Yo creo que la respuesta es que son complementarios. Ambos son muy útiles en ciertas cosas. En lo que uno no es tan bueno o es deficiente, el otro es muy bueno. Entonces, ambos son muy buenos para evaluar de una forma más complementaria o más completa a nuestros pacientes. Y bueno, obviamente lo vamos a dejar la decisión de qué pedir o qué estudio hacer en uno, la disponibilidad. No todos tenemos la disponibilidad de los campos cinéticos. Los que tienen, por ejemplo, el Octopus, que pues, puede hacer ambos, son muy buenos campos visuales. Pero pues, en general lo más popular, lo más común es que tengamos solamente el campímetro estático. Y no está mal, cuando uno lo tiene y es lo que está a la mano, se tiene que utilizar y no dejarse de hacer porque no tenemos los cinéticos, ¿no? Eh, y la otra es que dependiendo también de la patología, si estás pensando en que este paciente tal vez tiene una lesión retroquiasmática y tienes el acceso a o quiasmática, ¿sí? Y tienes el acceso a los de Goldman, probablemente van a ser más útiles porque a veces hay lesiones que están un poquito más fuera de los 30 grados que pueden no aparecer en los estáticos y se nos pueden ir y podemos no diagnosticarlos y en los de Goldman o en los periféricos o cinéticos, pues sí aparecer, ¿no? Entonces, si uno tiene a la mano a ambos, tener en cuenta que se pueden utilizar, que pues son comparativos uno con el otro y que son complementarios, pero uno no es mejor que el otro en todo, ¿sí? Y bueno, pues eso es todo. Vamos a ver. Espero que todo haya quedado claro. Obviamente, si hay alguna pregunta, vamos a responderlas. Vamos a ver. En un paciente de neuroftalmología, ¿cuándo recomienda el 32 versus el 24-2? En general, cuando en nuestros pacientes de neuroftalmo, iniciamos pidiendo el 32 porque cubre un poquito más del campo visual y los 30 grados centrales completos. Cuando ya conocemos al paciente, ya es algún defecto recurrente o que ya lo estamos viendo como seguimiento, ya podemos pasar al 24-2 porque sí tiene a ser un poquito más cómodo para el paciente. Pero de entrada, el primero que yo pediría siempre sería el 32. Ya sabiendo su defecto, pues ahí puedo decidir si ir con el 32 o mejor pasar al 24 por comodidad del paciente. Sí, vamos a ver. ¿Cómo saber en el estudio de Humphrey cuál ojo se está viendo y dónde es temporal y nasal? Bueno, uno, ya vimos que siempre una parte de lo que tenemos que ver al evaluar el estudio del campo visual es que nos vamos a fijar la lateralidad del ojo. Y ahí en el reporte sale si es el ojo derecho o el ojo izquierdo, viene OD o S. Eh, si no nos fijamos en eso, también hay que ver dónde está la mancha ciega, ¿sí? Porque a veces la forma es diferente. El 32 es redondito, igual que el 10-2, y el 24-2 cambia un poquito la forma y se vuelve más cónico, digamos, o sea, como más puntiagudo, hacia, digamos, la nariz del paciente. Entonces, cuando está así, es el ojo derecho, cuando está así, es el ojo izquierdo, pero no es tan bueno fijarse en la forma, porque como les digo, a veces el 32 es completamente redondo y el 10-2 es completamente redondo y no sabemos. Lo que nos vamos a fijar es en la mancha ciega. La mancha ciega va a estar temporal, ¿sí? Entonces, si tienes el campo visual
y estás viendo que la mancha ciega está del lado izquierdo, eso significa que es el ojo izquierdo. Si la mancha ciega del campo visual que estás evaluando está a la derecha, ese ojo es el derecho porque es el campo temporal del ojo derecho. ¿Sí? Eh, una campimetría cinéticas, ¿cuántas isópteras se miden? ¿Cuántos grados se miden y en promedio qué tiempo dura el estudio? Es un estudio bastante rápido también, como les digo, suele depender mucho del operador, del paciente y de qué tantos defectos se están encontrando, porque como vimos, se pueden ir evaluando cada uno de los defectos. En general, un estudio normal puede durar 6 minutos, 6 a 8 minutos, no mucho, a veces un poquito menos dependiendo de cuántas isópteras se miden. En general, si el paciente está todo bien y está todo normal, con 2 isópteras es suficiente. Evalúas 2 isópteras, la 3,4-E y una menor. La mancha ciega se debe siempre delimitar porque también es un parámetro de confiabilidad en los campos cinéticos. Y si todo está bien, eso es suficiente. Obviamente los puntos estáticos y listo. Y eso puede ser muy rápido, o sea, menos de 7 minutos, 6 minutos. Eh, ¿Qué más? Experiencia con los nuevos campímetros de realidad virtual. Bueno, a ver, estos campímetros de realidad virtual realmente no tengo experiencia, no estoy seguro de cuáles son. Encuentro útil en pacientes poco cooperados o con distonías, por ejemplo, Parkinson. Son portátiles con un visor. Ujú. Son, si te refieres a los que son como de visores que se ponen, creo que son muy útiles, creo que son muy buenos. No sé qué tan estandarizados estén, ya que una de las cosas estándares de los campos visuales es la distancia al plato y la distancia desde el ojo al estímulo. Y eso hace que los tamaños de los estímulos pues tengan cierto estándar, ¿no? Si eso sí está calculado para la distancia al ojo a la pantalla, y si están estandarizados, pues creo que sí serían muy, muy útiles. Otra cosa es que esos también suelen tener el mismo eye tracking dentro del visor, pues también los hace muy útiles en modelos donde se quiere llevar el estudio al paciente y no el paciente al estudio, ¿no? La pantalla tangente, pues por algo ya no se usa tanto, porque pues no está estandarizada uno, pues no todos lo tienen, no todos se van a poner a hacer la pantalla tangente en el consultorio. Ahí en el servicio de neuroftalmología en APEC, nosotros la tenemos y rara vez la utilizamos. Hay algunas situaciones. Una es como para enseñar cómo se usa, demostrar y explicar ciertas, pues, principios como hicimos ahorita en la clase. Y la otra es que también puede ser útiles para pacientes con bajas visuales funcionales. En estos pacientes en característica suelen tener o escotomas centrales o reducciones concéntricas o escotomas muy, muy específicos. Entonces uno para al paciente a 1 metro de la pantalla tangente, le toma, digamos, el defecto campimétrico y después le hace el mismo ejercicio, pero 1 metro más atrás, o sea, a 2 metros de la pantalla. Y en teoría, como nos estamos alejando y la pantalla o la zona graficada está quedando igual, el defecto debería de crecer en la gráfica. Pero los pacientes a veces lo piensan al revés y al alejarse hacen que el defecto se haga más pequeñito, ¿sí? Y esa es una manera de identificar a veces pacientes funcionales. Eso sería una utilidad actual de la pantalla tangente para una prueba rápida de consultorio, pero fuera de eso no, pues no hay mucho más que hacer. Tal vez para identificar también eh, síndromes quismáticos, seminausias bitemporales, homónimas, pero el campo por confrontación también es muy bueno para eso. ¿Con cuántas veces que realice la campimetría del paciente considera usted que el paciente ya aprendió a hacer campimetrías confiables? En general, pues por lo menos para las estáticas se espera que entre 2 y 3 los pacientes aprendan a hacerlas bien. En las cinéticas o de Goldman o de Octopus y eso, suelen estar un poco más acompañados del operador y hay un poquito más de interacción entre el operador y el paciente, entonces puede haber un poquito más de un aprendizaje un poquito más rápido. Pero o sea, depende mucho del paciente. Hay personas que nunca aprenden a hacerlas. Hay personas que la primera lo hacen perfecto. Mm, ¿Cuál es su experiencia con el campo visual 120? ¿Cuándo se recomienda? Nuevamente,
Eh, si no tenemos campímetros que evalúen el campo visual completo, ¿sí? Lo más amplio, 60 grados, 120, lo que sea, pues sería tal vez lo más apropiado. El problema es que son muy incómodos para los pacientes, difíciles, pero si eso es lo que hay para evaluar el campo visual completo o lo más eh, abierto posible, lo más periférico posible, pues es bueno. En general nosotros no pedimos, o sea, si nos vamos a los estáticos, 30 son los grados que pedimos y como tenemos la ventaja de poder pedir los periféricos cinéticos, los pedimos. Las isópteras pueden ser muchas según lo que se busca. Bueno, esta es una respuesta. Muy bien. Hay valores normales para el RT. ¿RT? ¿A qué se refiere con RT? En caso del cinético. ¿Puede explicar en qué consiste el concepto de decisión entre dorsal y cómo confluye? Me acorcharon ahí. No es el momento de esas preguntas. Bueno, pues con eso tenemos. Ah, RT será el tiempo de respuesta. Creo que sí. En los de Octopus, sí, eso está controlado. De los estímulos y las intensidades. Ya cuando ya nos metemos al Octopus, y eso es que meten un poquito más de parámetros de la compensación con los tiempos de respuesta y eso. Sí. Pero eso es más una compensación más que que hace el equipo, más que un criterio adicional. Y bueno, espero que haya salido todo, que entonces OCT nerviótico.